Bueno, y ahora nos vamos a exteriores, contacto con Matías Garro, que se encuentra en el Mides. Matías, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches para todos. Es verdad, hace un rato nada más terminó una jornada, un conversatorio en el Ministerio de Desarrollo que habla sobre las personas sin hogar, ¿verdad? Donde allí, bueno, se llamó a una inversión de diferentes emprendedores para justamente brindar cursos y diferentes capacitaciones a mujeres sin hogar. Pero más temprano estuvimos en el Parlamento, porque como sabrán, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes continúa analizando el proyecto de ley de rendición de cuentas. Hoy se recibió a varias delegaciones, pero también a una delegación de la organización de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Conrado Ramos, justamente director de esta oficina, luego de la comparecencia ante los parlamentarios, estuvo dialogando con BTV Noticias y allí se refirió a un decreto que generó bastante polémica en los últimos días, un decreto que establece cambios en las certificaciones médicas de los trabajadores del Estado. Recordemos, establece que los funcionarios del Estado tendrán 9 días en los cuales percibirán el 100% de su salario. Luego del 9º día ya comenzarán a regir descuentos y así pasarán a percibir hasta el 70% de su salario. Un reclamo de COFE fue que, bueno, no se respetó la negociación colectiva en este tema, que no fueron consultados los trabajadores y también existían dudas respecto a la retroactividad, es decir, si estos 9 días comenzarían a regir a partir del 1 de enero o a partir de que se aplique este decreto. Esto explicaba Conrado Ramos justamente sobre este decreto. Acá lo que se planteó, en primer lugar, nosotros de que la semana que viene comparece Presidencia acá y se va a tratar este tema. Lo único que me permitía aclarar era una duda en cuanto a la retroactividad. Y que esta retroactividad según, debería ser entendida en el sentido de que es cierto que los primeros 9 días de gracia sí ya vienen corriendo desde el 1 de enero, pero si alguien se ha pasado de esos 9 días, ahora desde el 1 de enero, no quiere decir que se le vaya a descontar del sueldo. O sea, los descuentos recién empezarían a operar una vez que esté implementada el decreto y para eso todavía Servicio Civil tiene que hacer el cronograma de entrada de los organismos. Tenemos 60 días para hacer eso, entonces cuando empiecen a entrar los organismos, ahí si la persona ya se comió los 9 días recién, ahí empezaría a contar el descuento. No es que se le va a descontar a las personas que ya pasaron más de 9 días enfermas ahora. Eso produce quizás como está redactado no queda del todo claro, pero la intención, lo que sé es que la intención del Poder Ejecutivo no es operar los descuentos ya. Hubo consultas previas, hubo inclusive una instancia de que se mostró, sobre todo cuando se iba por ley, pero es cierto que el decreto no pasó por una negociación colectiva. Otro tema que generó repercusiones en los últimos días fue el anuncio que realizó Leonardo Cipriani, presidente de ACE, quien anunció que en el marco de esta rendición de cuentas existirá un incremento presupuestal para presupuestar a unos más de 2.000 funcionarios en ACE. Conrado Ramos se mostró molesto porque su oficina no fue consultada al respecto. Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Betiana Díaz, justamente criticó que no se haya consultado a esta oficina. Sobre eso no puedo opinar porque el Servicio Civil no fue consultado sobre ese artículo, es más, no lo conocíamos. En la reunión lo conocimos una vez que estaba promulgada la rendición de cuentas, bueno, procederemos a analizarlo. ¿Usted dice pero, que no toma por sorpresa esto? Por sorpresa en el sentido, lo había sentido, pero no fuimos consultados respecto a la formulación de este artículo. Hay una contradicción muy grande, no se llenan vacantes, pero cómo crece el ingreso de funcionarios por formas no concursadas, ¿no? Es decir, no son ingresos efectivos a la función pública. Y eso implica que se están ampliando las formas de contratación precaria, la tercerización, los contratos BID, Banco Mundial, y en particular en esta rendición lo que pasa es que se presupuesta mucha de esa gente que no va a acreditar ningún tipo de saber. Lo único que tiene que cumplir, por ejemplo, en el caso de trabajadores y trabajadoras de ACE, es haberse desempeñado 18 meses en la función, es decir, es el único requerimiento, no se va a concursar, no se va a acreditar saber y esa gente va a ingresar de todas maneras, que además entra por comisión de apoyo, que sabemos que tampoco se concursa para eso, ¿no? Entonces, bueno, se extiende hasta el grado de choferes en el caso de ACE y son unos 2.000 cargos de ingreso al Estado. Ahí también se nos contestó que no se había planteado a través de Servicio Civil, pero bueno, en definitiva lo que decimos es, ¿Servicio Civil se ocupa o no se ocupa de la gestión humana de los recursos del Estado?
El proyecto de ley de rendición de cuentas, como le decía, está siendo analizado por la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. Hay tiempo hasta el 8 de agosto para que esta comisión dé la sanción a este proyecto. Se espera que se apruebe con los votos de la coalición, si no existe ningún cortocircuito justamente dentro de la coalición. Luego hay tiempo hasta el 18 de agosto para que se apruebe en el plenario de la Cámara de Representantes. Luego pasará al Senado, donde allí continuará siendo analizado. Se le realizarán obviamente modificaciones y luego deberá volver a la Cámara de Representantes para que se le dé la sanción definitiva. Un proyecto de ley que, como ya se ha adelantado en reiteradas oportunidades, presenta un incremento presupuestal de unos 20 millones de dólares que serán para atender políticas de salud mental y contra las adicciones. Por el momento es todo desde aquí, compañeros. Continúen ustedes desde estudios.